destino, de nuestro estado actual, para finalmente encontrarnos con esa gracia hermosa, poderosa y gloriosa, que junto con la fe que depositaste en nosotros, se unieron para traer vida eterna. Por eso estamos muy agradecidos, Señor, y queremos que seas tú hablándonos, porque por eso has dejado tu iglesia y por eso hoy estamos acá, para poder ser edificados, para poder aprender cómo debemos vivir nuestra vida como renacidos, nuestra vida como justos delante de ti, Señor. Por eso ponemos en tus manos este tiempo y oramos también para que tú uses los labios del predicador y que tu palabra sea siempre calando en nuestros corazones, que sea tu palabra, Señor, la que nos pueda confrontar, animar y edificar. Por eso dejamos todo en tus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a estar compartiendo una enseñanza que la encontramos en la carta a los Efesios. La última vez que estuve por acá, les compartía yo precisamente de esta carta a los Efesios, que es una carta que para cada uno de los creyentes, de los que han sido lavados con la sangre del Cordero, de todo aquel que ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, todo aquel que es justificado, declarado justo delante de Dios, debería prestar mucha, pero mucha atención a las líneas de esta carta. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, muy doctrinales, mucha doctrina, pero a partir de 4, 5 y 6, vida práctica o vida cristiana, cómo el cristiano tiene que vivir. Entonces el apóstol Pablo en este capítulo 5 inicia diciendo, sean imitadores de Dios, así inicia diciendo. Y quiero que leamos la porción que hoy vamos a estar compartiendo. Vamos a estar prácticamente en un solo versículo, pero quisiera compartir con ustedes y lo van a tener en pantalla, pero también que usted lo pueda ver en su Biblia. Efesios capítulo 5, verso 18. Efesios 5, verso 18. Vamos a ver un momentito. Efesios capítulo 5, verso 18. Nada más regálenme un segundito para... Ok. Ahí está. Efesios 5, verso 18 y el 21 al 20. Vamos a leer. Dice así la palabra de nuestro Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, en esta enseñanza que vamos a estar compartiendo hoy, vamos a ver una orden que es ser llenos del Espíritu Santo, pero también hay una prohibición, y la prohibición tiene que ver con no os embriaguéis con vino. Para tal vez tratar de comprender este versículo, es necesario que veamos por un momentito lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 5 y verso 1. Lo primero que vemos, si usted lo puede buscar, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y de hecho, ese fue el último sermón que yo había compartido con ustedes, sed imitadores de Dios. Hay que imitarlo a Él, pero imitarlo ¿en qué? Ya aprendimos en aquella oportunidad que era en amor, así como el Señor derramó su sangre amando aún aquellos que no merecían, porque el Señor amó a aquellas personas que no merecían humanamente. Nosotros debemos imitarlo a Él en amor, andando en amor, caminando en amor. En la Biblia cuando dice andar hace referencia a caminar o vivir, ¿verdad? Por eso les decía vida cristiana. ¿Cómo vive un justo? Imitando al Señor, ¿en qué? En amor. Pero además, ¿cómo más lo puede imitar? Andando en luz. Y para andar en luz, el mismo capítulo 5 de Efesios nos muestra en el verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo, siendo pecadores, sin conocer a Cristo, sin conocer la luz,
éramos tinieblas. Eso éramos, mis hermanos. Mas ahora, dice, ahora sois luz en el Señor. Entonces, como somos luz en el Señor, ¿cuál es la orden? Andar como hijos de luz. Entonces, hemos visto cómo la carta a los Efesios nos desafía a ser imitadores del Señor. Nos invita a andar en amor, a andar en luz, pero también, y este punto para mí es sumamente importante en la vida de todo creyente. Dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mis hermanos, y aquí hay una comparación con un contraste, hay un contraste acá. El necio y el sabio son dos personas muy diferentes, el necio y el sabio. Jesús en una oportunidad habla de dos cimientos. Usted recordará que Jesús en una oportunidad habla de la persona que construye sobre la arena. ¿Recuerda usted este momento que Jesús lo habla? Y Jesús dice, uno construye en la arena, otro construye sobre la roca. Vienen los fuertes vientos, las aguas, la casa que está construida sobre la arena, ¿qué pasa? Se destruye. Pero se y actúa de acuerdo a lo que escuchó. Y dice que el vino provoca entonces, dice que es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello hierra no es sano. Entonces, en exceso, el alcohol tiene la capacidad potencial de convertir a un ser humano, mis hermanos, en burla y en burlador. Eso hace, eso es lo que tiende a hacer. Por eso, inclusive el alcohol lleva a la persona a pensar que son los más felices del mundo cuando están consumiéndolo, pero finalmente terminan comprendiendo que son los más desgraciados, lamentablemente. En Proverbios, siguiendo con algunos proverbios, en el capítulo 23, dice el verso 19 y hasta el 21. Son consejos, proverbios, consejos que hay aquí. Dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Sigue diciendo Proverbios, aquí tenemos una serie más de Proverbios, capítulo 23, verso 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la misura. Y nota el consejo, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un astelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Esto, mis hermanos, y sé que en nuestro país, lamentablemente, al menos los números, las estadísticas arrojan que por cada uno de nosotros, los ticos, tenemos mínimo un familiar, alguien cercano que sufre del alcoholismo. Entonces, la Biblia está hablando claramente de lo que sí prohíbe. Insisto, mis hermanos, es en la embriaguez. ¿Por qué? Ocurre lo que acabamos de describir. Son personas que lamentablemente usted los observa con los ojos hinchados, con moretones, tal vez de alguna pelea, de alguna caída. ¿Le dolió? No me dolió nada. Hoy sí, pero ayer no me dolió. ¿Por qué? Porque estaba sedado, estaba controlado por un líquido dañino para su cuerpo. Seguimos nosotros leyendo. Isaías, por ejemplo, nos dice en el capítulo 5,
y verso 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y salta el verso 22 diciendo, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Noten, mis hermanos, que la Biblia no es uno que otro versículo aislado, es contundente con este punto. Isaías también, capítulo 28, versículos 7 y 8 dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio, no haber lugar limpio. Ahora bien, mis hermanos, este contexto es el punto acá es el énfasis de apuntar a la embriaguez de vino, ¿verdad? Ahí se está hablando de esto, pero en los versículos que estoy leyendo, pero lo que la carta a los Efesios está apuntando directamente no es propiamente al vino, no es propiamente al licor, sino a un llamado a la iglesia, a un llamado a los cristianos. ¿Cuál es el llamado? Ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos. Y eso aparece como una amonestación, mis hermanos. ¿Por qué como una amonestación? Porque el Espíritu Santo mora en cada uno de los que ha sellado, de los que ha lavado a Cristo con su sangre, los justos creyentes. Allí el Espíritu Santo. Pablo en Gálatas 1:10, ¿verdad? Pablo en 1:10 se cuestiona esto. Él dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Dice Pablo. O sea, busco agradar a los hombres, porque si le agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Por eso, este mensaje choca. En 1960, nadie aquí se congregaba en el 60, ¿verdad? No. En el 60, acá a América empezaron a venir enseñanzas muy extrañas relacionadas con la llenura del Espíritu Santo. Una de esas santa, usted lo llegó a escuchar. Eso es diabólico. Pero ¿cómo se logró meter a la iglesia? Astucia de Satanás. Voy a poner el video y lo voy a poner en partes porque no sé si tendrá audio, pero si no, igual se los voy a ir describiendo porque está en inglés de todas maneras. Mover del Espíritu Santo y el hombre que ustedes van a ver ahorita es uno de los que más daño llegaron a hacer a la iglesia, uno de los que más llegaron a distorsionar y cómo el diablo se ha aprovechado con personas como esta precisamente para eso, para dañar, para lastimar, porque al final es lo que hacen, es lo que terminan haciendo. Ese hombre dice ser el cantinero del bar llamado Joel's. Él dice, el bar se llama Joel's Bar, haciendo alusión al profeta Joel, cuando habla de la venida del Espíritu Santo. Entonces él dice, yo soy el cantinero de este bar y hoy la casa invita, todos van a ser llenos del Espíritu Santo. Y mis hermanos, es una iglesia grande, ya que estamos hablando de 1970 y pico, 80 y pico, estamos hablando ya no hace mucho tiempo atrás. Y empiezan a haber manifestaciones, por ejemplo, una mujer que saca su lengua de una forma diabólica, se sale su lengua. Esta mujer que ustedes ven allí, su lengua empieza a salirse y dicen que esto es obra del Espíritu Santo de Dios. El tema de hoy tiene que ver con ser lleno del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿eso es ser lleno del Espíritu Santo? Ahora, yo les voy a mostrar otro video en donde esto no es una iglesia cristiana. Este que están viendo sí es una iglesia, no es una iglesia, pero podemos decir dentro de lo que se conoce en el ámbito evangélico como iglesia. Pero lo que van a ver no tiene que ver con Cristo en absoluto, pero díganme si se parece o no a algunas prácticas que aquí hemos visto nosotros. Noten el movimiento. Se fue para atrás,
Esa otra persona también se va, se sacude, da vueltas. Ahora insisto, esto no están diciendo ellos que es el Espíritu Santo de Dios, pero en nuestro continente principalmente esto usted lo ve dentro de las iglesias cristianas, las llamadas iglesias cristianas, y dicen que el Espíritu Santo lo tomó. Qué peligroso, porque como Pablo mismo le dice a los corintios, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿En qué sentido engañó a Eva? Pablo dice, bueno, la engañó, ¿verdad? Con palabras muy personas. Dice, mi temor es que ustedes escuchen a otro Jesús, a otro evangelio, a otro espíritu. Bueno, aquí hay manifestación espiritual, indudablemente, pero no es el Espíritu Santo. Algo mucho a lo largo de la historia ha querido vincular con el Espíritu Santo y más rico con la llenura del Espíritu Santo. Yo, por ejemplo, en la antigua de agua viva, los creyentes que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, según la Biblia, ¿cómo el Espíritu Santo llega a una persona? Cuando la persona cree. Todos los que creen, hermanos, el Espíritu Santo sella, según Efesios 1:13, después de haber oído qué cosa, el Evangelio de nuestra salvación, y haber creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Entonces, la manera en que el Espíritu llega a una persona no es en la medida en que siga asistiendo a los cultos. Ya tiene 3 cultos, hermano, le faltan 2 más para que el Espíritu llegue a usted. No es cierto, no es bíblico. Por eso aquí hay que tener mucho cuidado con lo que se oye. Ahora, sí dice que los que creen en el Espíritu Santo, ahora, aquí donde quiero centralizar el sermón de hoy, parte donde quiero centralizarlo. Cierto que todos los que han sido justificados, todos los que han creído, han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cierto? Amén. Todo el que ha creído al Evangelio de verdad ha sido sellado según la palabra de Dios. Esa es una palabra de Dios y nosotros bien hacemos en creer esa palabra. Pero noten que Pablo está amonestando, está exhortando a una iglesia, porque el apóstol Pablo no duda que los hermanos hayan sido sellados con el Espíritu. Pero de lo que sí duda el apóstol Pablo es si están llenos del Espíritu Santo. Sabemos que ya no hay pecado en nosotros. ¿Por qué no hay pecado en nosotros? Cristo lo cargó. El sello del Espíritu Santo está con nosotros. Pero una cosa es estar sellado del Espíritu Santo y otra muy distinta, ser lleno del Espíritu Santo. Con el versículo 18 que dice: no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien, ¿qué tenemos que hacer? Ser llenos de que algo o alguien está controlando un vaso lleno de agua, totalmente hasta arriba de agua. En el vaso, agua. Voy a leer unos textos bíblicos que quizás nos puedan ayudar para poder ver esto. En Lucas, aquí lo tienes, en Lucas capítulo 5 y verso 26, dice: y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían:
hoy hemos visto maravillas. Lucas 6:11 dice así: voy a hacer contra Jesús. No es lo mismo de miedo o lleno de enojo. Son cosas muy distintas. La persona que está llena de ira no puede controlar sus impulsos. Una persona agresiva, esa persona, si no tiene ese control, esa agresividad, ese pensamiento de lastimar, de dañar, pasar por encima de su razón. Por eso termina dañando a las personas, golpeándolas, hiriéndolas físicamente o verbalmente, porque no pudo controlarse. ¿Ve cómo es distinto? Usted puede tener miedo de algo o sentir miedo, pero otra cosa es que el miedo tome control de usted. Hay personas, bueno, todos, cuando viven una experiencia que nos da miedo, hay una reacción. Por ejemplo, para el retiro de verano, nosotros íbamos de Heredia, íbamos a entrar a la iglesia de la Uruca, y en la rotonda un autobús vino y yo vi que él iba a frenar, y no iba a frenar, y yo ya estaba en la rotonda, y él se iba a golpear. Yo me asusté, pero en medio del susto, yo pude controlar el carro y supe lo que tenía que hacer. El miedo no me paralizó. Pero hay personas que quizá el miedo puede paralizarles. ¿Y qué hacen? Se quedan estáticas. El miedo tomó control. Entonces, ese es el punto que quiero tal vez ser claro con esto. No se embriaguéis con vino, lo cual de solución es no dejen que el licor controle, ni el licor ni nada, ni la ira, ni el enojo, ni los celos, nada, sino el Espíritu Santo de Dios. Por eso, aquí esos dos versículos que vemos hablan de personas llenas de temor por un lado, pero otras llenas de furor. Entendiendo esto, estoy explicando entonces, ser lleno del Espíritu quiere decir ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Y es lo que quiero que podamos ver en contraste. Efesios 5:18, nuevamente nuestro texto. No os entreguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Lo que pasa entonces con una persona que se ha emborrachado es que ha tomado tanto que ahora su control está bajo la influencia de ese alcohol, de eso que ha tomado. Y Pablo lo que está diciendo es que los cristianos, los justos, los renacidos, no deben ser tomados ni por el alcohol, ni por el enojo, ni por nada que no sea el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, en lugar de adormecer a una persona, ¿qué hace? Lo despierta, lo despierta. De hecho, esta misma carta, Efesios capítulo 5, verso 14, dice: despiértate tú que duermes. Hermanos, y aquí se conecta con la Biblia perfectamente lo que es el lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, la Biblia lo conecta con rasgos de una persona piadosa, no con temblores como los que vimos en el video, ni con sonidos extraños, ni con experiencias de estas, sino con una vida de una persona ejemplar, una vida de una persona que es imitador de Cristo, de una persona que anda en luz, de una persona que muestra amor, de una persona que es sabio, que oye la palabra y actúa de acuerdo a la palabra de Dios. En Hechos, en el libro de Hechos, la iglesia primitiva, aquí se muestra en una oportunidad donde dice, Hechos capítulo 6 y versículo 3, dice de esta manera, Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Dice así la palabra de Dios. Busquen a esos. No tenéis, hermanos, que tiene que ver con un carácter de la persona. Busquemos de la iglesia San Ramón a personas llenas del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que podamos hacer todos? Que nuestras características visibles precisamente hagan que las personas nos reconozcan por eso.
En Hechos también, ya que estamos en Hechos, veamos por un momentito el capítulo 13 y verso 52. Dice así: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Gozo, llenos de gozo, Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, el énfasis está en el carácter. Ciertamente no aparece la palabra explícita, así, explícitamente de manera literal, llenura del Espíritu Santo. Pero si se dan cuenta, si hace referencia a una vida abundante que solamente se puede producir por medio del Espíritu Santo de Dios. Una persona llena del Espíritu tiene una vida en abundancia, su vida se demuestra. Por ejemplo, Romanos, tenemos dos versículos que nos ayudan a entender un poquito mejor esto. Dice Romanos 14, 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios, dice entonces, ¿qué es? Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Usted es una persona que vive esa paz, ese gozo. El Espíritu Santo lo tiene usted bajo su control. Capítulo 15 de Romanos, verso 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, el mundo de hoy no tiene esperanza, no hay esperanza, porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. La persona que ha renacido tiene esperanza, porque ha sido sellada por el Espíritu y camina conforme a la palabra de Dios. A los Corintios, noten lo que le dice a los Corintios en la segunda carta de Corintios, capítulo 7 y verso 4. Dice Pablo a los Corintios: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Se dan cuenta cómo una vida llena del Espíritu Santo va a evidenciar gozo, consolación, esperanza? Hermanos, es fruto al final. Una persona llena del Espíritu Santo no tiene que ver con que hable lenguas, con que profetice, con que salte. No tiene que ver con eso, tiene que ver con su carácter. Si se entiende esa parte, ¿verdad? Vean la oración que el apóstol Pablo hace por los colosenses. El apóstol Pablo va a orar por ellos y dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo el poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esto es lo mismo que Pablo pide por las hermanos de Efesios, los Efesios. Pablo ora por ellos, pero noten cómo menciona la llenura del Espíritu. Mis hermanos, ahorita, en esta carta que estamos, Pablo está hablando de que el cristiano tiene que ser lleno del Espíritu Santo, y si usted ve el momento en que él escribe esto, es para el mundo. Yo les decía la vez anterior que estuvimos compartiendo la carta a los Efesios, que en la carta a los Efesios, los tres primeros capítulos son doctrinales, pero 4, 5 y 6 son prácticos, y dentro de estos prácticos, Pablo enseña cómo el cristiano tiene que vivir dentro de la iglesia. ¿Cómo es que un creyente tiene que lucir en su iglesia? ¿Cómo? Servidor, colaborador, ¿cómo puede ser? Y la segunda parte es en el mundo. ¿Cómo el cristiano luce en el mundo? Ya no en la iglesia, sino afuera, en su trabajo, en su universidad, en su vecindario. Y justamente es aquí donde estamos. Cómo el cristiano tiene que vivir su vida en un mundo que no conoce al Señor. Por eso la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo.
Pablo utiliza esta expresión, ser lleno del Espíritu Santo, para recordarle a los hermanos de la iglesia en Efesio que tienen que vivir pareciéndose a Cristo, mostrando esa llenura del Espíritu Santo. Ahora, es urgente que seamos llenos del Espíritu Santo. Y no sé si notó que no lo dice como sugerencia, no es una sugerencia, sino es como una orden, es como un mandato. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Los cristianos, mis hermanos, son responsables de obedecer o no obedecer. Cada uno de nosotros, usted es responsable, yo soy responsable de obedecer lo que la palabra dice o de no obedecer. Y noten que no está como específicamente para pastores. No dice, pastores, sean llenos ustedes del Espíritu Santo. Tampoco dice, hermanos de coro, estén ustedes llenos del Espíritu Santo. Hermanos que están al servicio de la iglesia. No, todos. Seamos servidores o aún no seamos servidores de la iglesia, el llamado es todos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo? Mañana, todos los días, empezando hoy, no mañana, hoy mismo, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. No es un momento aislado, es siempre ser lleno del Espíritu Santo. Pero ahora surge la pregunta: ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo se alcanza eso, pastor? Gracias por la pregunta. Veamos nosotros, ¿cómo es que se puede ser lleno del Espíritu Santo? Voy a ponerlo de dos maneras, negativo y positivo. Lo negativo, ¿cómo podemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo? En negativo, por decirlo de alguna manera, podemos encontrar este texto en Efesios 4:30. Para ser lleno del Espíritu Santo, lo que usted no tiene que hacer es contristar al Espíritu Santo de Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí donde usted está, mi hermano, mi hermana, aquí donde usted está sentado, donde usted está sentada, cuando usted sale, donde usted camina, donde usted se mueve, el Espíritu Santo está allí. Allí está. Si usted es consciente de esto, usted va a poder evitar a contristarlo. Porque cuando se nos olvida, contristamos al Espíritu Santo. Pero si somos conscientes de esto, de verdad que vamos a tener mucho cuidado. De hecho, Pablo le dice a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 6 y verso 19, 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Fíjense por un momento cuando usted recibe a alguien en su casa, algún invitado especial que usted quiso llevar a su casa, y dice, bueno, ¿acaso no es cuidadosa de cómo lo recibe? Tener cuidado de cómo lo recibo, que la casa esté limpia, que si voy a preguntar si quieren café, si quieren fresquito, voy a preguntar, ¿verdad? Entonces, ese cuidado, si somos conscientes de que el Espíritu Santo está en nosotros, seríamos tan cuidadosos que probablemente no lo conquistaríamos. Entonces, eso por un lado. Pero lo segundo que tenemos que no hacer para ser llenos del Espíritu Santo es evitar ser controlados por si rodeo. O sea, todo aquello que nos viene a controlar y que no es el Espíritu Santo de Dios, tenemos que aprender a marcar X, a decir, no, yo no me puedo dejar dominar por eso. Yo necesito comprender que mi vida está en las manos de Dios y yo soy guiado por el Espíritu Santo del Señor. Ejemplo, un diagnóstico médico. Un diagnóstico que no dé mucha esperanza con algún resultado. Bueno, el temor va a aparecer. El temor va a aparecer. Somos seres humanos, somos emocionales y va a aparecer sí
o sí. ¿Cuál es el problema? Cuando ese temor toma el control de mi vida. Porque ya trae pensamientos de que no voy a poder, hasta aquí llegué. Empiezan los pensamientos y no olvidemos que Satanás es astuto. Hermanos, la fe nuestra va a ser alimentada por la palabra de Dios, pero la duda va a ser, el diablo va a utilizar pensamientos, no sus datos, para hacer que nuestra fe caiga. Y si esa es una oportunidad para él hacernos caer, créanme que no va a ser. El diablo no tiene un poquito de misericordia ni de amor. No olvide esto usted. Entonces, ante una mala noticia, ¿qué hago yo? Evito que esa situación me controle y yo recuerdo quién soy. ¿Cuál es la diferencia de un justo y un pecador? De una persona que ha sido sellada con el Espíritu y una que no. El que ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, viene la mala noticia. ¿Qué puede pasar? Que me muera. Bueno, ¿qué pasa si me muero? Estaré con el Señor. Esperanza. Hay una esperanza que el no cristiano no tiene, no puede tener. Por eso, mis hermanos, ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con no contristarlo y tiene que ver con aprender a no dejarme controlar por nada externo. Pero, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer? Ahí les enseñé qué es lo que no tenemos que hacer. Bueno, no contristarlo, no dejarlo llevar por circunstancias ajenas. Pero lo que sí o sí tenemos que hacer es sumergirnos en su palabra, llenar nuestras mentes con su palabra. De esta manera, ¿qué ocurre? El Espíritu Santo de Dios empieza a llenarnos. Vean qué pasa en suena, ¿verdad? Eso es una verdad de la Escritura. Veamos por un momento el texto que encontramos en Colosenses 3. Colosenses capítulo 3 y verso 16 y 17 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Mis hermanos, cuando la palabra de Dios tome el lugar en nosotros, cuando la palabra de Dios empieza a ser escuchada, empieza a ser meditada en nosotros mismos, aquí vamos a empezar a parecernos a Cristo Jesús, a caminar como Cristo. Nos pareceremos más a Él. Y lo más impresionante es que el poder de su Espíritu, el poder de Dios mismo, se va a manifestar más y más en nuestras vidas. ¿Haciendo qué? Permitiendo que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. La palabra del Señor. Usted puede hacerlo y de verdad es algo práctico, algo sencillo. Usted puede sacar un tiempo de su casa, de su trabajo, en algún momento que pueda, intente escuchar sermones. Vean, si una bendición tenemos nosotros, es la misión Palabra de Vida. ¿Cuántos pastores no suben sus prédicas? Todos lo hacen. Todos tienen muchas enseñanzas, mis hermanos, tan útiles para la vida cristiana, tan útiles. Y si usted nos dice, esto me cuesta sacar tanto tiempo, hasta hay fragmentos, 15, 20 minutos, 30 minutos, escuche, y usted va a percibir cómo el Espíritu Santo le empieza a transmitir su llenura, su paz, su tranquilidad. Usted puede empezar el día o seguir su día de una manera diferente cuando usted empieza a permitir que la palabra de Dios more, escuchando, escuchando. La fe viene de qué manera? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, esto es un acto de fe. La fe se alimenta por medio de la palabra. Si obedecemos a la palabra, evidenciamos nosotros la fe que hay en nosotros y que decimos tener. Veamos por último la oración que el apóstol Pablo realiza por los hermanos de Éfeso. Esto lo encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 3, verso 14 al 19.
Leo para ustedes de esta forma. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mis hermanos, se dio cuenta que para ser lleno del Espíritu Santo, según este texto que acabamos de leer, se requiere conocer al Señor. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Conozca al Señor. ¿Cómo lo conoce? Palabra de Dios. Por medio de la palabra, escuche la palabra, el carácter de Dios en nosotros formándose. Por eso el apóstol Pablo conecta muy sabiamente lo que es conocimiento de la voluntad de Dios con el poder de Dios actuando en nosotros. En otras palabras, usted como una persona sabia, si usted quiere ser sabio, oyendo la palabra y actuando, usted dice, voy a hacer la voluntad de Dios. Tengo que tomar esta decisión. La voluntad de Dios, ¿cuál será? Pésenos siempre a la luz de la palabra, pésenos. Y usted se va a dar cuenta cuál es la voluntad de Él. Cuando usted sabe cuál es la voluntad de Él, aunque vaya en contra de lo que usted pensaba, practíquelo. En ese momento, Pablo lo que está diciendo es que la voluntad de Dios, cuando nosotros conocemos su voluntad y actuamos de acuerdo a su voluntad, hermanos, el poder de Dios empieza a manifestarse en usted. Y en la medida que conozco su voluntad y actúo de acuerdo a su voluntad. Un ejemplo, siempre me gusta dar ejemplos para comprender. En algún momento, un jovencito, ¿verdad?, se acercó, pastor, y dice, quiero tener novia, pero la que me gusta es testigo Jehová. Ayúdame a hablar. Entonces, noten esto. Yo le digo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pastor, tal vez sea que ella se convierta. Vean la astucia. Entonces yo le digo, bueno, la Biblia que dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No os unáis en yugo desigual. Ahora, no le estoy diciendo, ¿verdad?, que no se acerque, no lo conozcan, no. Primero preocúpese por la salvación de él. Una vez que esa persona sea renacida, puede que ahora sí esté dentro de los planes de Dios, pero antes, salvación. Si no tiene salvación, no se enrede, no se mezcle, tenga mucho cuidado. Entonces, una persona que entiende eso, quiere ser novio de ella, pero sabe cuál es la voluntad de Dios, opta por hacer la voluntad de Dios, el poder de Dios se manifiesta en él. Es conociendo su voluntad. Sé que hay temas muy delicados como temas de trabajo, pero mis hermanos, hubo un trabajo que le quite la posibilidad de congregarse a usted. ¿Es voluntad de Dios? No. Pastor, si usted no sabe lo difícil que está la situación en mi casa, y si digo que no, me quedo sin alimentos. Son situaciones muy difíciles, pero por eso insisto, voluntad de Dios. Si yo actúo de acuerdo a la voluntad de Dios, el poder de Él se va a manifestar en mi vida, siempre que sea su voluntad. Yo siempre cuento este testimonio del primer seminario que hicimos en Heredia. El primer seminario no teníamos parqueo en la iglesia, pero había muchos parqueos de empresas privadas. Yo había intentado antes de ser renacido que me prestaran el parqueo por 2 horas para los cultos. Siempre me cerraron las puertas. Para ese seminario, y no fue que me tiré panza y me quedé sentado, no, yo dije, Señor, quiero hacer el seminario. Pero para ese seminario van a venir muchas personas de lejos. Y lo primero que van a pensar es, ¿habrá parqueo? Entonces, Señor, yo le pido nada más que me dé el favor para ir a decirle a esa persona que le he dicho 1500 veces que me lo preste y me ha dicho que no. Yo como que en esta oportunidad usted toca el corazón.
Y yo le dije al Señor así, creo que su voluntad es que muchas personas escuchen el Evangelio y nazcan de nuevo. Esta es mi petición, de acuerdo a su voluntad. Amén. Me levanté, mis hermanos, así como se los cuento. Crucé la calle, me metí al negocio, busqué al gerente, casualmente estaba ese día aquí, le expliqué, y me dice, tome las llaves. Y yo, ¿pero cuánto me va a cobrar? Nada. ¿Cuántos días me dijo? 7 días. Ahí busqué. Yo salí sorprendido, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, convencido de que Dios va a hacer su voluntad. Caminamos conociendo su voluntad, pedimos conociendo su voluntad, Dios actúa, Él lo hace. Por eso es que la llenura del Espíritu Santo va a estar siempre basada en la palabra de Dios, siempre basada en su palabra. En el momento en que una persona renace, o como se llama, ocurre su conversión de pecador a justo, en ese mismo momento el Espíritu Santo sella a la persona y desde ese momento empieza a trabajar en la persona, Pero la persona tiene que oír y obedecer a la palabra de Dios. Un sermón, usted puede y debe meditar y compararlo, mis hermanos. Usted puede decir, tiene razón, eso dice la Biblia. Que podamos nosotros conocer, que podamos nosotros de verdad ver la enseñanza en la Escritura, que Dios nos está animando a nosotros. Y algo que Él está esperando de sus hijos es que seamos imitadores de Él. ¿En qué? En amor, en siendo luz, en sabiduría, siendo sabios, llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el justo no necesita nada del mundo, no necesita nada externo, lo único que necesita es conocer y sumergirse en la palabra de Dios. Amén. Vamos a tener hasta acá la enseñanza y vamos a orar para que Dios sea el que tome control de nuestra